La prehistoria es, según la definición tradicional, el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homininos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3300 AC, y posteriormente en el resto del planeta. No obstante, en su acepción clásica, se vincula con una prehistoria ligada a la historia natural. Según otros autores, la prehistoria terminaría en algunas regiones del mundo antes, con la aparición de las sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Según las nuevas interpretaciones de la ciencia histórica, la prehistoria es un término carente de significado real en el sentido que fue entendido durante generaciones. Si se considera a la historia, tomando la definición de Mark Black, como el acontecer humano en el tiempo, todo es historia existiendo el ser humano, y la prehistoria podría, forzadamente, solo entenderse como el estudio de la vida antes de la aparición del primer homínido en la Tierra. Desde el punto de vista cronológico, sus límites están lejos de ser claros, pues ni la llegada del ser humano ni la invención de la escritura tienen lugar al mismo tiempo en todas las zonas del planeta. Por otra parte, hay quienes defienden una definición de esta fase o, al menos, su separación de la historia antigua, en virtud de criterios económicos y sociales en lugar de cronológicos, pues estos son más particularizadores y aquellos, más generalizadores y por tanto, más susceptibles de proporcionar una visión científica. En ese sentido, el fin de la prehistoria y el inicio de la historia lo marcaría una estructuración creciente de la sociedad que provocaría una modificación sustancial del hábitat, su aglomeración en ciudades, una socialización avanzada, su jerarquización, la aparición de estructuras administrativas, de la moneda y el incremento de los intercambios comerciales de larga distancia. Así, no sería muy correcto estudiar dentro del ámbito de la prehistoria sociedades de carácter totalmente urbano como los incas y mexicas en América, el imperio de Ghana y el Gran Zimbabue en África o los jemeres en el sudeste asiático, que solamente son identificados con este periodo por la ausencia de textos escritos que de ellos tenemos. Se considera un campo académico o especialidad muy ligada a la arqueología, la paleontología y la geología histórica. Prehistoria, historia y arqueología. Desde el punto de vista más tradicional, se considera que la arqueología prehistórica es una especialidad científica que estudia, por medio de la excavación, los datos de este periodo de la historia que ha precedido a la invención de la escritura. Los restos arqueológicos son la principal fuente de información y para estudiarlos se utilizan numerosas disciplinas auxiliares, como la física nuclear, el análisis por espectrómetro de masas, la geomorfología, la edafología, la tafonomía, la trazología, la paleontología, la paleobotánica, la estadística no paramétrica, la etnografía, la paleoantropología, la topografía y el dibujo técnico, entre otras muchas ciencias y técnicas. De manera que hay un gran número de personas que consideran a la prehistoria como una especialidad dentro de la historia, pero mucho más tecnificada y pluridisciplinaria. La metodología de base para la obtención de datos en la prehistoria es la arqueología, por lo que hasta hace muy poco prehistoria y arqueología eran confundidas constantemente. En los ámbitos académicos de la Europa continental, la prehistoria es una especialidad de la historia, siendo habitual que haya departamentos de prehistoria dentro de las facultades de historia y también es normal que la financiación de las investigaciones corra a cargo de instituciones de orientación humanística o la propia administración estatal. En cambio, en América y las Islas Británicas, la prehistoria está siendo supeditada a la arqueología, la cual, a su vez, suele verse como una especialidad de la antropología, cuyo alcance, en cualquier caso, no se limita a las fases preliterarias de la historia, sino a cualquier periodo pretérito, aunque sea muy reciente. Además, la organización de los departamentos de arqueología anglosajones suele ser diferente al asociarse a menudo a las ciencias naturales, incluyendo laboratorios propios y sistemas de financiación ligados a organismos enfocados a tales ciencias o fundaciones más relacionadas con el sector privado. Los últimos estadios de la prehistoria,
la protohistoria, englobarían, según algunas interpretaciones, los periodos sin escritura de ciertas culturas contemporáneas de los pueblos históricos, cuyos textos nos dan una información adicional sobre estos grupos ágrafos, y según otras, aquellas sociedades en proceso de formación de un Estado, pero que no tienen escritura. Estas definiciones son bastante limitadas, siendo la primera escasamente útil fuera del ámbito europeo. Así, debido a la complejidad del concepto, este es poco usado y las culturas protohistóricas suelen incluirse tanto en el estudio de la prehistoria como en los primeros momentos de la historia antigua. Prehistoria de África. África es la cuna de la humanidad y es en la actualidad el continente en el que más poblaciones siguen utilizando tecnologías prehistóricas. Resulta fácil concluir que la prehistoria de África es la más larga y compleja de todo el globo. Pero esto no siempre fue visto así, ya que durante el siglo XIX y hasta mediados del XX se adjudicaba a Asia nuestro origen. Esta teoría era la consecuencia de que los fósiles de homininos más antiguos con los que se contaba entonces procedían de allí, el hombre de Java y el de Pekín. Tal visión cambió radicalmente con los trabajos realizados en el África austral y oriental, y publicados a partir de los años 50 del siglo XX, que remontaron la antigüedad de los fósiles africanos a 4 millones de años atrás. África subsahariana. En el África subsahariana nacieron y evolucionaron buena parte de las especies de homininos antepasados nuestros. De allí salió Homo ergaster para colonizar Asia y Europa, Homo antecesor hacia la península ibérica y, finalmente, Homo sapiens para dominar todo el mundo. Posteriormente, el corazón del continente vio cómo florecieron importantes culturas que fueron decayendo, unas por su propia dinámica interna y, otras por la continua sangría provocada por la explotación colonial y o esclavista iniciada en tiempos de los cartagineses, y perpetuada por los romanos, los árabes y los europeos. Paleolítico del África subsahariana. Edad de los metales en el África subsahariana. Noroeste de África. El África mediterránea tuvo, durante la Edad de Piedra, una periodización equivalente a la europea, Paleolítico y Neolítico. Después, la influencia de la civilización egipcia y la llegada de colonizadores fenicios aceleraron el ritmo evolutivo respecto a Europa. Edad de Piedra en el norte de África. El metal y la entrada en la historia del norte de África. Prehistoria de Oriente Próximo. En nuestro ámbito se suelen usar indistintamente las expresiones Oriente Medio y Oriente Próximo para designar a la región del Oriente más próxima a Europa, que es sinónimo de Asia Sudoccidental. En cualquier caso, desde el punto de vista histórico, el Oriente Próximo es lo que se denomina una zona nuclear, la cual irradió continuas innovaciones y cambios que influyeron decisivamente en el desarrollo tecnológico y social de toda Eurasia. Paleolítico en Oriente Próximo. El yacimiento de Mugaret Tabun ofrece una secuencia casi completa de este periodo. Las industrias más antiguas son de la chelense final, seguidas de niveles con típicas industrias musterienses y, ya en los superiores, piezas laminares auriñacienses. Paleolítico inferior, la presencia del ser humano en la zona está documentada en Dmanisi, con la aparición de unos restos denominados Homo georgicus, relacionados con Homo erectus y Homo ergaster. Datados en 1,85 a 1,6 millones de años de antigüedad, aparecieron acompañados de una cultura material muy tosca. De tradición oldubayense, los primeros bifaces se encontraron en Ubeidilla, junto a restos humanos muy antiguos. El achelense típico de la zona comprendería desde hace algo más de 800.000 años hasta unos 150.000 años antes del presente. Paleolítico medio, es muy similar al de toda la cuenca mediterránea, ocupada en aquella época por el Homo neanderthalensis, aunque los fósiles humanos conocidos en la base de la secuencia temporal poseen rasgos casi idénticos a los primeros Homo sapiens que aparecen en la MSA africana, con una antigüedad probada de unos 100.000 años. Han sido hallados en los yacimientos de Sculiafce. En cambio, los neandertales son, cronológicamente posteriores, datados alrededor de 60.000 años AP en las cuevas de Amud y Kebara.
Todo parece indicar que los humanos modernos llegaron a Oriente Medio desde África antes de que los neandertales llegasen desde Europa. Quizás se encontraron allí o puede que los primeros ya se hubieran ido. El caso es que ambas especies de homininos compartían algunos rasgos culturales, utilizaban la misma tecnología lítica, la musteriense, controlaban el fuego y enterraban a sus muertos. Paleolítico superior, parecen diferenciarse dos complejos tecnológico-estilísticos paralelos, ambos con microlitos. Por un lado, estaría el amariense, que se caracteriza por una tecnología laminar formada por piezas de dorso y cuchillos, aunque el fósil director es la punta de base retocada o punta de Eluad. Por otro, distinguiríamos el auriñaciense levantino, procedente de Europa Oriental y que se caracteriza por grandes lascas y gruesas hojas que servirían de soporte para raspadores, buriles y hojas con retoque escamoso. Destacarían además las hojitas de Dufour y la industria ósea. Mesolítico en Oriente Próximo. Comenzó al finalizar la última glaciación. La caza y la recolección siguieron siendo básicas para la supervivencia humana, pero, en algunas regiones, los nómadas se fueron transformando en semisedentarios, la caza se especializó en unas pocas especies, intensificándose, y la recolección se convirtió en forrajeo organizado. Así surgieron los grupos mesolíticos más significativos de la región, los natufienses, que vivían en pequeños poblados, asociados a silos, y poseían diversas herramientas para cosechar y elaborar cereales panificables. Neolítico en Oriente Próximo. Datado hacia el 8000 AC en la región denominada Creciente Fértil, es decir, Mesopotamia, regiones adyacentes de Turquía e Irán, así como Canaán. Es una de las áreas nucleares de la neolitización, considerada la más antigua. Allí se domesticaron algunas de las especies de animales básicas para dar lugar a los inicios de la ganadería y se comenzaron a cultivar ciertas plantas sin las cuales no entenderíamos la agricultura. Además, se modificaron algunas herramientas, como las hachas pulimentadas. Se recombinaron elementos conocidos para crear otros nuevos, la cerámica y los tejidos. Se fundaron los primeros poblados estables. Por primera vez se produjeron alimentos y otros productos en mayor cantidad de la necesaria, creando excedentes. Se produjo un fuerte aumento demográfico que hizo que alguna aldea se convirtiera en protociudad, Jericó. Edad de los metales en Oriente Próximo. Aunque en el Próximo Oriente el desarrollo de la metalurgia del bronce coincidió con la aparición de documentos escritos y el nacimiento de las primeras civilizaciones, la fase calcolítica sigue siendo todavía prehistórica. Edad del cobre en Oriente Próximo. Prehistoria de Asia. Paleolítico asiático. Paleolítico inferior, el primer humano documentado en Asia es el Homo erectus, hallado en China occidental y Java, con unas antigüedades respectivas de 1,7 y 1,3 millones de años AP. Tradicionalmente se ha creído que más allá de la actual India solo había artefactos líticos pertenecientes al modo técnico 1, pero recientemente se han descubierto bifaces en Mongolia, Vietnam y una región china limítrofe con este último país. Zhoukoudian, cerca de Pekín, es uno de los yacimientos clásicos, donde se han encontrado abundantes restos de homininos, fauna, flora, industria lítica y de uso del fuego. Paleolítico medio, en India, China y el sudeste asiático se desarrollaron también tecnologías líticas de lascas obtenidas mediante el método Levallois, aunque no serían propiamente musterienses y siguieron siendo utilizados abundantemente los cantos tallados. Paleolítico superior, Homo sapiens desplazó al H. erectus en todo el continente. Hay industrias líticas laminares, lascas y raspadores en el macizo de Altai, China, India, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, Borneo, Corea y Japón. Mesolítico asiático. Al este del Oriente Próximo los grupos epipaleolíticos/mesolíticos son poco conocidos, aunque se han encontrado industrias microlíticas en India, en Tailandia, Indonesia, China, Manchuria, Mongolia, Corea y Japón. Corresponden a grupos que practicaban la recolección, la caza, la pesca y el marisqueo.
Neolítico asiático. Tanto el subcontinente indio como Asia Oriental y el sudeste asiático son considerados por la mayoría de los investigadores como áreas nucleares en la neolitización. Subcontinente indio: a principios del 7 milenio AC comenzaron a formarse aldeas estables de carácter agropecuario en el Alto Indo, que, posteriormente, se extendieron hacia el sur. Durante el 6 milenio AC ocurrió algo similar en el Alto Ganges. Asia Oriental: a finales del 7 milenio AC se desarrolló un núcleo neolítico autóctono en el Amarillo Alto, donde se cultivaba mijo y se domesticaron el cerdo y el perro, mientras en la China meridional se comenzó a cultivar el arroz. Sudeste asiático: en el 6 milenio AC en el norte de Tailandia se domesticaron los guisantes y las habas. Edad de los metales asiática. La metalurgia del cobre está presente en la cultura urbana del Valle del Indo, que se desarrolló independientemente de las civilizaciones del creciente fértil entre 2700 a 1700 AC. Harappa o Mohenjo-Daro fueron auténticas ciudades con casas de adobe y ladrillo estandarizados, urbanismo reticular formando barrios, con murallas y centros ceremoniales. El cobre sirvió inicialmente para producir bienes de prestigio y después para fabricar herramientas y armas. En los valles de los ríos chinos Amarillo y Yangtze se ha documentado la metalurgia del cobre desde mediados del 4 milenio AC, pero no está claro si es autóctona o importada de otras regiones asiáticas. En los grupos calcolíticos de Lonshan se aprecian las primeras formas protoestatales, que dieron lugar a la cultura de Erlitou, muy relacionada con la primera dinastía conocida, la Xia, y con la generalización del uso del bronce. En Vietnam y Tailandia el cobre fundido se fecha durante el 3 milenio AC, pero su conocimiento es de clara influencia india y china. El bronce aparece en Siam a principios del 2 milenio AC, posteriormente, en Vietnam se elaborarán los sofisticados tambores de bronce Dong Son. Prehistoria de Europa. Durante toda su prehistoria, el continente europeo fue tributario de las tradiciones culturales de África y Oriente Próximo. Si exceptuamos la cultura musteriense y quizá la auriñaciense, así como el desarrollo del arte paleolítico, el megalitismo, el vaso campaniforme o la cerámica cordada, buena parte de la evolución registrada durante esta fase es el resultado de importaciones foráneas. Solo el desarrollo de la cultura clásica grecorromana puso a Europa a la altura de las grandes civilizaciones de otros continentes. Edad de piedra europea. La Edad de Piedra europea sigue dividiéndose en 3 etapas, siguiendo las propuestas de John Lubbock, que en 1865 separó el Paleolítico y el Neolítico. A esta se unió posteriormente el Mesolítico/Epipaleolítico, gracias al descubrimiento del Tardenoisiense por Gabriel de Mortillet, realizado entre 1885 y 1897. La definición de las 3 edades de la piedra fue precisada y enriquecida por las propuestas de Henry Breuil en 1932. Desde entonces, aunque se hayan revisado las referencias y muchos conceptos erróneos, esta división apenas ha sufrido alteraciones relevantes. El Paleolítico es el período más antiguo y largo de la historia europea, comenzando hace aproximadamente 1 millón de años con la llegada de los primeros humanos, Homo ergaster u Homo antecesor. Posteriormente aparecieron otros tipos característicos del continente, Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis. Homo sapiens sapiens llegó desde África hace unos 50.000 años. Paralelos a la evolución humana se produjeron cambios culturales. Durante el Paleolítico inferior la cultura dominante en Europa fue el achelense y en el Paleolítico medio encontramos el musteriense, propio del hombre de Neandertal, aunque quizá el chatelperroniense sea un epígono de este tipo humano. Con la llegada del hombre moderno se sucedieron el auriñaciense, gravetiense, solutrense y magdaleniense. Otros elementos importantes para comprender el Paleolítico son las continuas oscilaciones climáticas denominadas glaciaciones, el predominio de una economía de caza-recolección y el desarrollo del arte a partir de la llegada del Homo sapiens. El Epipaleolítico/Mesolítico se refiere al periodo que transcurre desde el final del último periodo glacial hasta el comienzo del Neolítico. Actualmente se discrimina entre grupos epipaleolíticos y grupos mesolíticos.
El Neolítico llegó a Europa en el sexto milenio AC, procedente del Oriente Próximo y a través de la península balcánica y la cuenca mediterránea, aunque hay constancia ya en el séptimo milenio AC de cronoculturas protoneolíticas en los Balcanes. Se trata de pueblos acerámicos, con una agricultura rudimentaria e itinerante, con ganadería y numerosas pervivencias mesolíticas. Aunque los primeros poblados sedentarios son muy pequeños, pronto se desarrollaron yacimientos como Sesclo o Neanicomedia, ambos sobre elevaciones del terreno, con murallas y bastiones y, en su interior, construcciones rectangulares con un vestíbulo de acceso, en las cuales se han hallado cerámicas pintadas y figurillas femeninas. En el Mediterráneo occidental se cree que hubo una fase precerámica fundamentalmente ganadera y relacionada con hábitats en cueva, previa a la aparición de unos grupos de carácter agrícola y ganadero identificados tradicionalmente por un elemento característico, la cerámica cardial. Estas típicas cerámicas decoradas con impresiones de conchas de berberecho aparecen tanto en la orilla africana como en la europea del Mediterráneo. Desde Dalmacia a la península ibérica la neolitización penetró hacia el centro de Europa durante el quinto milenio AC y a través del Danubio. Su fósil director es la llamada cerámica de bandas, cuya influencia se extendió desde lo que hoy es Hungría hasta los actuales Países Bajos. La cerámica de bandas está decorada en frisos superpuestos con motivos diversos, destacando los meandros, las volutas y las formas angulosas. Los grupos que la utilizaban habitaban en poblados fortificados, algunos de gran tamaño. Hacia el 4000 AC casi toda Europa estaba neolitizada. Por esas fechas empezaron a aparecer en varias regiones atlánticas y de manera más o menos simultánea, unas estructuras colosales de carácter mayoritariamente funerario, englobadas en un fenómeno denominado megalitismo. Este nuevo fenómeno cultural sobrepasó el ámbito neolítico, perdurando durante el Calcolítico y la Edad del Bronce, hasta el 1500 AC. Hacia los momentos finales se llegaron a construir algunos de los monumentos más impresionantes. Los monumentos megalíticos han sido interpretados como centros simbólicos y o rituales de las poblaciones de su entorno, de las cuales se conocen muy pocos datos, algunas cabañas dispersas de madera o piedra, acumulaciones de sílex, fosas y hogares, son las evidencias halladas. La excepción la constituye el interesante poblado de Skarabrei, en las Islas Orcadas. También se han encontrado en el norte y noroeste de Europa ciertos recintos delimitados por fosos sucesivos, terraplenes y empalizadas, denominados campos atrincherados, que funcionarían, posiblemente, como espacios rituales complementarios de los megalitos. Los monumentos megalíticos son construcciones formadas por grandes piedras de hasta varias toneladas de peso. Se podrían diferenciar 5 clases de monumentos. Menhir, es una gran piedra puesta de pie que marcaría un lugar sagrado. Alineamiento, es un conjunto de menhires puestos en fila. Cromlech, es un conjunto de menhires puestos en círculo. Se supone que el alineamiento y el cromlech eran una especie de templos al aire libre. Dolmen, es un monumento complejo donde se enterraba a los miembros de la comunidad. Constaba de un corredor o pasillo de entrada y de una cámara funeraria, ambos construidos con grandes lajas de piedra. Todo ello cubierto por un montículo de tierra y cascotes denominado túmulo. Todos los difuntos eran depositados en la misma cámara funeraria, ya que se trataba de un lugar de enterramiento colectivo. Junto a los cadáveres se colocaban ofrendas funerarias, como armas, comida y joyas, entre otros elementos. Trilito, 2 piedras paralelas y verticales, no muy separadas entre sí y una horizontal puesta sobre ella. Edad de los metales en Europa. Calcolítico europeo. Edad del bronce en Europa. Bronce antiguo en Europa. Bronce medio en Europa. Bronce final en Europa. Edad del hierro en Europa. Hallstatt. Latene. La península ibérica durante la Edad del Hierro. Prehistoria de América. La teoría más aceptada es que el poblamiento humano de América se produjo desde Siberia a través del estrecho de Bering. La fecha está sujeta a controversia. Unos creen que solo hay pruebas para afirmar que los seres humanos llegaron hace unos 16.000 años,
otros apuntan a un poblamiento más temprano, entre 70.000 y 45.000 años antes del presente. Finalmente, hay un grupo que apunta a fechas todavía más antiguas que el 75.000 AP. En cualquier caso, el aislamiento de América respecto a otros continentes fue casi absoluto, lo que justifica que no se emplee la periodización tradicional, sino otra específica adecuada a la realidad arqueológica de este continente. En 1958, los arqueólogos Gordon Willey y Philip Phillips propusieron las siguientes etapas. Período lítico o paleoindio. Podría equipararse al paleolítico superior europeo, comprende desde la llegada de los primeros americanos hasta el comienzo del Holoceno. Dentro de este periodo hay dos fases. Fase de cazadores-recolectores indiferenciados, caracterizado por una industria lítica arcaizante. Los restos son muy escasos, pero pueden ponerse ejemplos datados por encima de los 30.000 años de antigüedad en todo el continente, desde Taapar hasta Pedrafurada, pasando por Tlapacoya o Monte Verde II. Fase de las puntas de proyectil. Estaríamos ante una cultura de tecnología lítica muy avanzada y con una economía basada en la caza de piezas de mediano y gran tamaño. Aparece hace unos 13.000 años y se caracteriza por diversos tipos de puntas de lanza foliáceas finamente elaboradas. Las más famosas son las de la cultura Clovis, aunque, por supuesto, hay muchas más. A destacar, por situación geográfica, la cueva Fell, cuyas puntas, llamadas de cola de pescado, se datan en el 7000 AC. Período arcaico. Arcaico temprano. Arcaico tardío. Período formativo. Sería el equivalente a la protohistoria europea, pero más dilatada. Inmediatamente después de esta fase aparecen las primeras formas de escritura y las grandes civilizaciones clásicas como la de los mayas o los moche. Evidentemente, destaca por novedades como la agricultura, la ganadería, la cerámica. Entre los 4000 AC y el comienzo de nuestra era. También se produce la aparición de las primeras sociedades jerarquizadas con formas de gobierno relativamente complejas. De hecho, hay grandes civilizaciones como la de los olmecas en Mesoamérica y la cultura chavín en Sudamérica, que llegan a dominar extensos territorios y a construir importantes centros urbanos en torno a santuarios dedicados al dios jaguar. Otras culturas reseñables son las de los Anasazi y sus similares, así como los constructores de montículos de Norteamérica. Umbral de la historia americana. En América, la utilización de cobre nativo se remonta hacia el 900 AC, poco después comienza una metalurgia auténtica, basada en cobre y, sobre todo, oro y plata. El bronce no aparece hasta poco antes del año 900. El hierro no se conoció hasta la llegada de los europeos. Arriba se explica que durante las fases finales de los olmecas, al comenzar nuestra era, nació la escritura en Mesoamérica. Estaríamos, pues, entrando ya en la historia. Esto se corrobora con el hallazgo reciente de ciertos objetos extraídos de zonas donde tuvieron lugar asentamientos olmecas cuya datación mediante el carbono 14 sitúa su origen alrededor del año 900 AC. Estos elementos presentan glifos que, por sus características, han permitido suponer que el sistema de símbolos empleados fue la base de la escritura maya, que alcanzó su mayor perfeccionamiento entre el 200 y el 900 DC. Prehistoria de América.